Y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Pulso Micelar. Pulso Micelar es este espacio de conversaciones de Micelic con profesionales de la salud integrativa, donde buscamos ordenar la información sobre bienestar, salud, adaptógenos y herramientas naturales desde la experiencia y formación de estos profesionales. La idea de estos encuentros no es solo compartir esta información, sino también conocer cómo trabajan ellos, cuál es su forma de entender el bienestar y poder tomar lo que nos pueda servir a cada uno para cultivar nuestro propio bienestar, generar criterio, ganar capacidad de autogestión en nuestro proceso vital, digamos. Para quienes no conocen, Micelic es una red que conecta personas, conocimiento y herramientas naturales para promover justamente el bienestar en la vida cotidiana. Además de ofrecer adaptógenos, también generamos estos espacios y contenidos educativos para ponerlos al servicio de aquellos que les interesa sentirse bien, cuidarse, cuidar su salud con herramientas naturales. Mi nombre es Julián Ruiz, soy el fundador de todo esto, terapeuta integrativo. En los últimos años, mi interés y mi estudio del bienestar fue fuertemente atraído por la micoterapia. La micoterapia es el uso terapéutico de los hongos. Primero fue a través de las microdosis y luego se me abrió el camino hacia los adaptógenos y me vi sumamente atraído a estas herramientas, ya que tienen un potencial para mí incomparable para fomentar la autorregulación psicofísica, la resiliencia, la armonía de nuestros sistemas. Y en mi camino de investigar las formas más efectivas de promover el bienestar, fui arribando a que la mejor manera para hacerlo era a través de estas herramientas, pero como toda herramienta, su efectividad depende de cómo la usamos. De ahí que empecé a gestar este espacio de encuentro con profesionales cuya experiencia, su mirada, su formación nos puede facilitar un poco esa tarea. Así que ahora sí, vamos al encuentro de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Sabrina Franke. Ella es médica generalista con un enfoque integrativo, acompaña procesos clínicos y también brinda formaciones en micoterapia. De hecho, la conocí el año pasado porque participé en uno de sus cursos y la verdad que fue una gran experiencia formativa para mí, gran experiencia educativa. La idea de esta charla es entender cómo se integran los adaptógenos dentro del encuadre médico, cómo los piensa, en qué casos los usa y qué diferencia puede tener su enfoque con la medicina más convencional, digamos, que conocemos todos. Y vamos a hacer foco en algunos de los adaptógenos más conocidos, como son el reishi, la melena, el cordyceps, para ir un poco más profundo del conocimiento capaz que tenemos un poco todos de para qué sirven. Así que ahora sí, Sabri, si te parece, arrancamos por ahí. Me gustaría conocer un poco más sobre vos, tu recorrido, de cómo llegaste a la medicina, cómo te fuiste yendo hacia la medicina integrativa. Así que bienvenida al podcast y bueno, te dejo con el micrófono a vos. Hola Juli, hola a todas, todos los que están escuchando. Gracias por la invitación y por escuchar también. Bueno, como decías, Juli, yo soy médica y bueno, un poco mi camino arrancó también, bueno, desde la universidad que vengo por ahí aprendiendo y gestando. Me acuerdo siempre de cuando cursé farmacología y estaba estudiando los fármacos para la diabetes. Yo decía, yo si tuviera diabetes, no sé si serían mis primeras herramientas, ¿no? Como tan buenísimos, cómo funcionan y eso, pero no me convocaban mucho y ahí, bueno, empecé un poco a experimentar más que nada desde las plantas, empecé a estudiar mucho el abordaje de plantas y después un poco incursioné en la medicina ayurveda. Después me tomé un receso de la medicina, me fui de viaje, cultivé también
otros espacios para mí, más desde la meditación y desde otras herramientas, desde el conocimiento. Y después volví y hice la residencia de medicina general y de familia, que tiene un fuerte enfoque por ahí comunitario y otro abordaje de la salud más social, integral, desde los distintos terrenos que vamos articulando mucho con el equipo de salud integral y desde ese abordaje más integral seguí estudiando y trabajé un montón con cannabis y bueno, después fui descubriendo un poco los hongos y ahí me junté con un compañero, un colega que también los estaba estudiando y dijimos, che, hay muy poca data de esto que lo empezamos a usar con pacientes hace varios años ya y descubrimos que nada, que queríamos saber más y ahí empezó como un pequeño grupo de estudio con unas biólogas y ahí bueno, armamos también desde ahí nacen las formaciones con los cursos, así que yo creo que un poco de todo esto nace de la curiosidad, Juli, del aprender otras formas, otras miradas más como complementarias, ¿no? Y re antiguas también, de ir conociéndonos, como cuando hacemos doble clic vemos que la humanidad tiene mucha información hace mucho tiempo de cómo trabajar con estas sustancias de otras maneras también, con otras cosmovisiones. Así que Ok, bueno, y ahí, digamos, el estudio de todas estas cosas, de las plantas, entiendo que fitoterapia se le llama eso, micoterapia es más lo referente a los hongos. ¿Fuiste como integrando estas herramientas en tu trabajo? ¿Cómo fue esa transición de empezar a usarlas con tus pacientes? y mucha curiosidad personal también, primero, y de mucho vincular por ahí a empezar a armar yo preparados para mí, para mis allegados, con plantas y empezar a usar tinturas. Y después, bueno, siempre tuve muy buena recepción de parte de las personas a las que abordaba o atendía. Con respecto a esto mismo, cuando trabajaba en un centro de salud, también aprender mucho de muchas personas también saben mucho de plantas, también de aprender de escuchar a pacientes o a personas con las que compartía en el barrio, armamos una huerta comunitaria en el centro de salud en el que trabajaba y ahí teníamos espacios de mucho encuentro, en donde circulaba mucha información también de como abuelos o abuelas o en territorio se utilizaban estas medicinas. Entonces fui de a poco posicionándome cada vez más firme en ese territorio, digamos, de lo que es la salud. Y bueno, hoy en día casi me dedico más que nada como herramientas principales en mi abordaje, ¿no? En mi mirada. Pero bueno, de a poco fui construyendo por ahí esta mirada desde la medicina integrativa o desde la psiconeuroinmunología también, donde por ahí cambiamos un poco la mirada. O sea, no es que hacemos distinto que la alopatía, sino que cambiamos la mirada por ahí, el enfoque más a trabajar en los terrenos biológicos. Si quieren, después profundizo un poquito más de qué se trata Sí, para no sí, marear. me interesa esto de cuál sería la diferencia de una persona que está buscando tratar cierta problemática de salud, cuál sería la diferencia entre ir a un médico alopático, que creo que usaste la palabra vos, de que es la medicina más convencional o biomédica, cuál sería la diferencia entre ir a ese médico e ir a una consulta con vos, por ejemplo. Y yo creo que ahí la diferencia está puesta como en la mirada o en el enfoque. Vemos por ahí la medicina alopática busca trabajar en síntomas y en enfermedades, que muchas veces nosotros también, desde la mirada integrativa, digamos, lo hacemos, pero por ahí buscamos ver cómo ese síntoma o cómo ese desequilibrio o esa enfermedad entra dentro de todo un terreno a nivel biológico, un terreno personal, ¿no? De hábitos, de desequilibrios, de posibilidades dentro de un terreno social, dentro de un terreno emocional también, y trabajamos mucho en los ejes de la salud, por ejemplo, cómo está el eje del estrés, si esa persona está muy estresada, si no está muy estresada, si está con su microbiota, por ejemplo, a nivel digestivo, si está digiriendo bien la comida, si no está digiriendo bien la comida.
si está moviendo su cuerpo, si está haciendo actividad física, si está pudiendo tener un buen descanso. Eso es una película y, por ejemplo, si tiene un desequilibrio, eh, evaluamos todo ese contexto por detrás. Por ahí otra persona que tiene ese mismo desequilibrio y tiene otro terreno también biológico, no sé, está durmiendo bien y hace ejercicio, pero el estrés es lo principal, ¿no? Entonces, lo que hacemos no solamente es trabajar, por ejemplo, una diabetes o una glucemia alta, sino que evaluamos todo ese terreno biológico en cuanto a distintos órganos. Muchas veces los especialistas lo que hacen es trabajar por ahí en un sistema por separado. El neurólogo trabaja en el sistema nervioso, el gastroenterólogo trabaja en el sistema digestivo, el ginecólogo, ginecóloga trabajan en el sistema reproductor y fertilidad. Nosotros por ahí integramos la relación que hay entre los sistemas y por ahí para trabajar en una migraña decidimos trabajar más el hígado, no tanto el sistema nervioso, por cómo van trabajando los ejes. Desde ese enfoque, digamos, integral, ¿no? Vamos buscando dónde puede estar el origen de ese desequilibrio en todo el terreno biológico e integramos también el terreno social, psicológico, muchas veces ambiental de esa persona, como bien individualizado el abordaje. Ok, o sea que el abordaje, por ejemplo, si nos podrías ilustrar con algún caso, por ejemplo, si yo voy a una consulta contigo y tengo un malestar, como, no sé, puede ser una migraña y problemas digestivos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Eh, entiendo que si tuviera de entrada, la diferencia es que tengo que ir a una sola persona en vez de ir a dos, ¿no? Porque si tengo esos dos problemas, probablemente en la medicina alopática tendría que ir a dos especialistas distintos. Sí, muchas veces también trabajamos en conjunto con especialistas, pero bueno, o hacemos interconsultas o viene bien que estén, pero probablemente una persona, que tengo muchas personas que consultan por migrañas y que también Mm. tienen trastornos digestivos asociados y también ya he hecho interconsultas con gastro y eso, para nosotros muchas veces ajustando bastante la alimentación y bajando la inflamación de ese sistema digestivo y la intoxicación de ese cuerpo y por ahí usando algunos herbáceos, como algunas plantas que son amargas, que protegen el hígado y algunos adaptógenos muchas veces usamos, como reishi en ese caso, algunas herramientas según lo que valoremos, o melena de león, a veces para trabajar en toda la parte digestiva. Vamos corrigiendo ese terreno biológico, ahí evaluaríamos si esa persona está durmiendo bien, qué trastorno digestivo exactamente tiene, si es constipada, si va muy ligero de cuerpo, entonces empezamos a organizar. Yo trabajo bastante por fases, ¿no? Como, bueno, en la primera fase, si hay un trastorno de sueño y de mucha ansiedad, es lo primero que solemos acomodar para que haya un poco más de disponibilidad para trabajar otras cosas. Después acomodamos un poco más la alimentación y por ahí usamos algunos adaptógenos también para que ayuden a acomodar los sistemas. Y después empezamos a ver eso, che, necesitamos movernos un poco más, abrir un poco la agenda a cosas más divertidas, que no sea solo laburo y los chicos, un poco de tiempo personal, siempre es lo que identifico que suele faltar. Y eso, y ahí los síntomas muchas veces van como cediendo y los sistemas van organizándose. Por ahí muchas veces hay deficiencias que también abordamos, pero eso lo vamos viendo como caso a caso. Volviendo por ahí al ejemplo de si vinieras una primer consulta ahí con dolores de cabeza y temas digestivos, principalmente evaluaríamos algunos, probablemente tocar un poco temas de alimentación, si vos estás con la disponibilidad interna y sin tanto estrés y loco para Mm. poder cambiarlo. Y con eso la mayoría de las personas resuelve muchísimo de los síntomas. Ok. Y ahí Y vamos. Y estos ejes que me nombrabas como para pasar en limpio, porque también se dio en los otros conversatorios y a veces dependiendo del profesional cambian los ejes que Mm, considera más importantes para la salud, los pilares de la salud, o también nombraste la psiconeuroinmunología, que también se la nombra como medicina del estilo de vida,
¿cuáles son esos ejes, si los tuvieras que enumerar? Y también cuál es su orden de importancia, por esto que decías, como capaz una persona sí llega con una muy mala alimentación, pero tenemos que trabajar primero el estrés, porque si no baja el estrés, cambiar la alimentación no le es posible. ¿Cómo los ordenas en ese sentido? Creo que por un lado nosotros llamamos a ejes, por ahí, por ejemplo, el eje intestino-cerebro o inmunidad microbiota o el sueño o mucho el sistema inmunológico, como por ahí, no sé, también muchas veces la piel puede tener eje con el sistema digestivo que esté afectando la piel en un caso de un eczema, o el sistema nervioso también, ¿no? O sea, por ahí llamamos eso a ejes como a distintos sistemas del cuerpo que están interconectados en su relación. Por un lado, nosotros miramos, bueno, ahí hay varios en los que miramos principalmente, muchas veces el eje intestino-cerebro, que es que muchas personas tienen por ahí desequilibrios a nivel de digestivos, que lo vemos muy frecuente ahora, inflamación, acidez, estar ahí con distensión de la panza, así como pancita de embarazada, todo el día tomo agua y me inflamo y eso, y muchas veces lo que hacemos en la clínica es evaluar, ¿eso vino primero y después una se puso ansiosa, rumiante, con insomnio, o hubo un disparador, por ejemplo, un duelo familiar, me quedé sin laburo y a partir de, no sé, la pandemia, y a partir de eso empecé con la panza hinchada, la acidez y todos esos síntomas, ¿no? Por ahí son medio bidireccionales, pero ahí está el eje del estrés vinculado con la panza. Entonces ahí ese es uno de los principales que evaluamos y muchas veces también según la clínica vemos la microbiota de todo el cuerpo, también eso puede ser piel, puede ser la parte pulmonar, broncoespasmos, puede ser el eje de inmunidad, ahí como te decía evaluamos también, no es que hay un orden o algo particular que vemos, sino eso lo priorizamos con el desequilibrio de la persona. Por un lado están los ejes y después por otro lado están lo que yo le llamo las plataformas de la salud, ¿no? Como que nos va a plataformar, como si fueran patas de una mesa, decimos, bueno, tengo que equilibrar esta mesa, qué trabajamos para modular el terreno en donde está todos, o esos ejes que están desequilibrados. Trabajamos en la alimentación como una gran pata, trabajamos en el manejo del estrés como otra gran pata moderna, trabajamos en el movimiento físico, en la actividad y muchas veces en la suplementación también colabora como un eje, como una pata más, digamos, de esa plataforma, ¿no? En donde van a trabajar. Entonces, por un lado tenemos como el diagnóstico, que serían los ejes corporales que pueden estar en desequilibrio, y por el otro lado tenemos la plataforma en la que nos basamos para empezar a armar el tratamiento. Ok, y ahí en esas plataformas decís que entra la suplementación, eso serían, ¿usás adaptógenos, usás plantas, preferís uno, preferís el otro? ¿Cuáles son tus, tus Mm. herramientas en ese sentido? Bueno, en ese sentido, para mí está re bueno aclarar, o por lo menos es como trabajo yo, que en ese caso las plantas o los adaptógenos son herramientas de una estrategia y no son la estrategia en sí, digamos, porque a veces lo veo como, uy, me siento re ansiosa, estoy tomando Reishi, estoy tomando melena, estoy tomando esto, como si fuera la estrategia, la suplementación. Y puede ser, a muchas personas por ahí le funciona y está buenísimo, pero nosotros como terapeutas, digamos, como el abordaje que hacemos, es que utilizamos estas sustancias como una herramienta y muchas veces vemos que tienen un límite si las usamos solo como estrategia, si no trabajamos en el terreno, en estas otras patas que sostienen la mesa y por ahí un tiempo nos ayudan, pero después las estamos de alguna manera sin querer reemplazando como un medicamento. Bueno, en vez de tomarme un clona, me tomo un reishi, ¿no? Entonces, digo, no, no siempre es así, pero muchas veces solemos simplificar por ahí de esa manera. Entonces, nosotros siempre aclaramos que utilizamos a estos adaptógenos que son muy poderosos cuando uno los usa como herramientas dentro de una estrategia global y general. Y dentro de eso
nosotros podemos encontrar la riqueza, sobre todo de lo que son, bueno, plantas adaptógenas. La mayor parte de los adaptógenos son plantas. Hay muchos hongos que también son adaptógenos, pero muchas raíces lo son también. Y dentro de lo que son los hongos o las plantas adaptógenas, son súper polivalentes en su función. En particular, los hongos lo que tienen es que, a diferencia de los medicamentos, que por ahí tienen una molécula que tiene mucha cantidad, de los medicamentos tienen, por ejemplo, no sé, la atorvastatina para bajar el colesterol. Tiene muchísimas moléculas, 10 miligramos de moléculas de atorvastatina que tocan esa función específica. En cambio, los hongos son una bioindustria, tienen un montonazo de moléculas. Algunas, por ejemplo la lovastatina, sí baja el colesterol, pero son algunas pocas que tiene. Después tienen otras que mejoran la microbiota, otras que mejoran nuestro sistema inmune. Entonces así van teniendo varias moléculas que van tocando distintas, estos ejes que hablábamos, los van modulando. O sea, una palabra muy interesante para entender de los adaptógenos que son moduladores de estos ejes. Modular, ¿qué sería modular? Ahí va. La modular es algo que es bimodal. Por ejemplo, si el, el sistema inmune de una persona está muy caído porque está muy estresado, una persona que está enferma después de típico, no sé si ubican a veces que las personas están con mucho estrés, cuando se toman los primeros días de vacaciones, se enferman. Tienen ahí una caída del sistema inmune cuando puede soltar el nervioso, digamos, del estrés, afloja, y hay un descenso de defensas, un descenso inmune. Y, por ejemplo, los adaptógenos, si los usamos para mejorar el sistema inmune, nos ayudan a fortalecer ese sistema que está caído. Pero también, en algunos casos de autoinmunidad, en donde vemos que el sistema inmune se sobreexpresa por ahí, lo que nos ayudan a hacer los adaptógenos es a disminuir esa respuesta de ataque contra el propio cuerpo, ¿no? Entonces trabajan tanto fortaleciendo como disminuyendo la respuesta. En eso hablamos de que tienen esa capacidad modulatoria y que son adaptativos. O sea, si el cuerpo no tiene necesidad, no funcionan. Y si tiene necesidad, ellos trabajan en modular la respuesta adaptógena del cuerpo. Wow. Esa es una de las cosas que más me flashó, digamos, cuando empecé a estudiar los adaptógenos, esta situación de, que en la misma definición, hay una definición de, creo que es Nikolai Lazarev, si no me equivoco, Mm. que enumera así como las tres condiciones que tiene que cumplir una sustancia para ser adaptógena. Una de las cuales es tener un efecto normalizador. ¿Qué es esto? Modular. O sea, estás muy arriba, baja un poquito. Estás muy abajo, te acompaño a subir un poquito. Y eso es muy loco. Es como si fuera, como si estuviéramos tomando algo que es inteligente, que es capaz de entrar en nosotros, leer la necesidad y en base a eso acomodar lo que haga falta acomodar. Es casi como una inteligencia artesanal, natural del hongo, o bueno, del adaptógeno. Eh, una bomba. También algo que decías del estrés y que a mí me llamó mucho la atención cuando lo aprendí, digamos, en la formación contigo, con ustedes es esto de el estrés, la carga alostática del estrés, como nosotros, mayormente la mayoría de la gente por el estilo de vida moderno y las condiciones en las que vivimos, acumulamos estrés. Y entonces después pasa esto que decís de que te vas una semana de vacaciones y te enfermas porque como que todo eso que venís viviendo se va cargando. ¿Qué rol tienen los adaptógenos en esa descarga, en esa situación de, che, tengo una vida muy estresante o vivo muy al palo o me doy cuenta que necesito bajar un cambio? ¿Cómo pueden ahí trabajar los adaptógenos? Bueno, es una re linda pregunta, Juli, para que veamos, ¿no? Un poco, nosotros a veces a nivel clínico, terapéutico, usamos estas sustancias como herramientas
para generarnos un poco de margen, ¿no? Digamos, cuando nos sentimos muy sobrecargados, con mucha rumia, si no podemos dormir, es muy difícil que cambiemos otros hábitos, ¿no? Que salgamos ahí un poco de esa rueda que nos lleva a sentirnos agotados, ir a laburar, volver, ¿no? Como algo de esa modernidad de estar en ese ciclo. Entonces ahí es donde muchas veces usamos los adaptógenos. Yo también trabajo bastante con cannabis, a veces en esos casos, como para poder generar un poco de espacio, ¿no? En decir, uy, necesito una bocanada de aire, necesito poder dormir un poquito mejor, bajar un cambio o tener un poco más de pila a la mañana. Pero yo siempre pongo en consideración que está bueno que no, no usemos esas sustancias para volver a entrar, ¿no? ¿Adaptarnos a qué? A un sistema que nos oprime, a lógicas que por ahí no nos hacen bien o que no necesitamos en nuestra vida, digamos, seguir reproduciendo y tener atención a mirar y hacer una buena evaluación en prioridades, en qué podemos ir cambiando. Por eso a mí me encanta trabajar de a fases. No es que tenemos que hacer todo de golpe, porque de repente parece imposible, pero decir, che, bueno, a ver por ahí, si puedo dormir un poquito mejor gracias a usar un poco de CBD, un poco de Reishi, intento laburar un ratito menos o salir antes y enganchar con el gimnasio o comprarme un maple de huevos, digo, algo como bien práctico que pueda cambiar un poco la dinámica del día y empezarnos a trabajar en las otras patas. Muchas veces usamos al principio algunas sustancias adaptógenas para después empezar a trabajar en la alimentación, en la actividad física, en la salud emocional, poder abrir algunos nudos en ese sentido, pero está bueno llamar la atención a eso, ¿no? Como a utilizar los adaptógenos con cierta sabiduría y cierto plan o cierta estrategia también en ese Mm, sentido, para que sí, puedan funcionar. claro, cambiar, digamos, la estructura de fondo que genera esa enfermedad, ese malestar. Es cierto que los adaptógenos en ese sentido son una estrategia muy interesante porque realmente hay mucha gente en esta situación de que no les queda resto para nada, entonces pensar en cambiar la alimentación o cambiar su rutina, como que no les entra en la agenda, no les entra en la psiquis hacer un cambio más y los estresa más de lo que los debería regular. En esos casos creo que los adaptógenos tienen un poder zarpado pero como decís, esto, si no se cambian las bases de lo que genera esa descompensación, creo que llega un momento que el adaptógeno va a dejar de hacer su efecto. Si seguís durmiéndote tarde o mirando el celular todo el día o trabajando un montón, como si no cambian las cosas de base, como que ayudan muy bien de puente, ¿no? Como de transición hacia una vida un poco más regulada, pero no son como el remedio final, como no tienen la misma lógica capaz de lo alopático, de tomo esto para compensar que tengo presión alta y listo, me olvido, como si no tuviera ese problema, sino como, che, bueno, toma esto que te va a ayudar por un tiempo, pero sabe que hay cosas que estaría bueno corregir. Em, en ese sentido surgen algunas preguntas que me dejaron los inscriptos que tienen que ver con las interacciones que tienen los adaptógenos con los medicamentos y las contraindicaciones. ¿Qué nos puedes decir de estas dos cositas? Bueno, buenísimo, Juli, hablar de este tema también, porque bueno, son sustancias que por lo general son súper seguras en términos generales, pero hay algunas consideraciones a tener en cuenta que está bueno ver, evaluar y consultar para no meter la pata. Por lo general, en reglas generales, con lo que más hay que tener cuidado o recaudo son en personas que están anticoaguladas, que están utilizando algún anticoagulante por alguna cuestión de salud crónica o general, que muchas veces algunas sustancias pueden aumentar el tiempo de sangrado o generar efectos adversos más bien graves, ¿no? Como sería un sangrado, aumentar el riesgo de sangrado en esos casos. Lo mismo por ahí en personas que se van a exponer a alguna cirugía o en algún momento en el que la coagulación sea importante como de regular. A veces en casos de parto también tenemos que tener algunas consideraciones
para su uso. Por otro lado, en algunas personas es una consideración que tenemos que tener, pero se puede manejar con más atención en personas que usan medicación para la presión o medicación para la diabetes, sobre todo la insulina. No por ahí para el tipo de preparados, no lo vemos tan frecuente con el tipo de preparados que utilizamos acá mayormente en Argentina, no son los extractos hidroalcohólicos, pero sí por ahí para otros preparados más concentrados. Igual siempre tenemos que tener atención con esas medicaciones que no generen un efecto sinérgico, que eso es bueno, pero muy sinérgico que genere, por ejemplo, un bajón de azúcar en conjunto con la insulina a la misma vez que los adaptógenos y que baje mucho o la presión o el azúcar y eso pueda generar un problema. Entonces ahí siempre empezar despacito, de a poco, mejor supervisado por un profesional idóneo en ese tipo de casos. En los embarazos también, siempre hay pocos estudios, lo cierto es que no sabemos, ahí sabemos a nivel cultural que muchas civilizaciones han utilizado estas sustancias en esos casos y yo muchas veces personalmente lo utilizo también a algunos adaptógenos cuando amerita. Pero bueno, siempre es algo por ahí para conversar o para charlar, no para demonizar ni para sentir que uno no puede utilizar nada, ¿no? Cuando está cursando un embarazo, pero sí por ahí para tener un poco de atención y consideración. Esas serían como las interacciones más importantes. Después por ahí algunos tratamientos oncológicos, son personas que están polimedicadas, siempre ahí preferimos el abordaje con un profesional. Recomendamos eso. Ok, está bueno porque lo que está sucediendo con los adaptógenos creo que por un lado está bueno, que es que la gente está aprendiendo y empezando a usarlos sin tanta supervisión, digamos, sin tanta mediación. Pero bueno, es cierto que hay casos donde es necesario la supervisión médica. A mí me llegan consultas de, che, tomo esto, tomo lo otro, y es como, mirá, te paso el número de esta persona que es médica, que sabe de adaptógenos, que te puede acompañar, porque sí, son relativamente seguros, pero en casos puntuales está bueno el acompañamiento. Em, Anticoagulados, diabéticos, partos, embarazos en general, mujeres lactantes. Sí, en lactancia hay que ver un poco también seguridad, o sea, no tenemos por ahí estudios científicos que avalen su uso mismo de plantas también, porque es una población muy difícil de estudiar también, ¿no? Mm, En líneas generales, ¿no? No siempre hay un estudio científico que avale todo lo que queremos o que vea todas las interacciones que necesitamos y precisamos, y ahí es donde muchas veces vamos un poco al uso tradicional o al uso ancestral que sí tiene más información. Hay algunos adaptógenos que por ahí los utilizamos y hay otros que por ahí preferimos no usar, pero siempre es un momento para tener atención. ok. ¿Y niños? En infancia los adaptógenos, en particular hongos y muchas plantas también, son re lindas compañías, sobre todo para, sí, adolescentes o niñes en primera infancia, yo los uso un montón. Yo lo que recomiendo en ese caso es que sí sean como acompañados o guiados. Por ahí los extractos que solemos usar son más en polvo o los hidroglicerinados para que no tengan el El alcohol. alcohol, pero muchas veces lo evaluamos, digamos, riesgo-beneficio también en la clínica o en la práctica. Pero per se, muchas sustancias no tienen contraindicaciones en esa población. No sé, el Mm, reishi en un niño de 5 6 7 años. Hay que ver un poco la dosificación, para qué se usan, por qué, pero son muy lindas herramientas para usar en infancias. ok, buenísimo. ¿Vos atendés niñeces, Sí, infancias? yo soy médica Buenísimo. de familia, así que atiendo Ok, ahí toda edad. buenísimo. Buenísimo saberlo. Che, y ahora me gustaría hacer doble clic en algunos adaptógenos en especial, que bueno, cuando hice de vuelta la formación fue como enterarme de cosas que es como nosotros creo que el público general tiene una idea muy por arriba de que el Reishi funciona para el descanso, la melena de león con la memoria y el foco, y el Cordyceps para la energía. Me gustaría si pudiéramos hacer un doble clic, porque a mí la formación me dejó una sensación de,
Wow, la profundidad y lo abarcativo que son cada uno de estos adaptógenos, la cantidad de estudios científicos también, algunos capaz más preclínicos, pero eh, como su valor más allá de de la superficie que vemos, que ve el público general, que capaz se entera por las redes o que ve en las tiendas de adaptógenos y tal. ¿Estás para arrancar de repente con el Reishi, por ejemplo? Dale, Juli, sí, por ahí un poco mencionar igual como antes, como línea conductora, de que muchos de los hongos comparten muchas. Nosotros después para poder trabajar decimos del reishi para tal, el de Cori para tal, pero muchas veces son indistintos también, ¿no? No indistintos, cada uno tiene como su color, pero casi todos modulan el sistema inmune, casi todos modulan inflamación, o sea, inflamación en cierta forma, tienen fibras prebióticas que trabajan en la microbiota. Entonces, como que hay muchas características comunes de casi todos los hongos que se comparten por cómo es su biología, digamos, por las moléculas que componen a un hongo en general, que después cada hongo tiene diferente y le da su color y tiene estudios distintos, se ha usado de forma tradicional y científica para temas diferentes, pero bueno, hay muchas propiedades que son generales a casi todos los hongos y eso creo que es re lindo del reino, que los hace re polivalentes y como muy complementarios también unos de otros y muy sinérgicos, ¿no? O sea, nosotros ahora por ahí en esta forma más moderna de utilizarlos usamos solo Reishi o solo Melena o Reishi Melena y combinamos esos dos, pero si vamos a la farmacopea china, por lo general son parte de un blend de un montón de otras hierbas, ¿no? Digamos, y se usan mucho en sinergia de por sí, en la japonesa también, ¿no? Como hay mucha sinergia entre ellos. Pero si querés, después de esta, de esta mini aclaración, podemos entrar ahí en el color que tiene cada hongo, por ahí los más conocidos, por ejemplo, bueno, el reishi es uno de mis, de mis fab porque realmente tiene un montón de sustancias que trabajan para muchos ejes. Es muy, muy, muy potente inmunomodulador, en esto que hablábamos de potenciar el sistema inmune propio. Y cuando uno habla de inmunomodulación, es una estrategia también para lo usamos mucho para enfermedades autoinmunitarias en general, por ejemplo, en hipotiroidismo de Hashimoto, que es una de las más frecuentes, y también porque toca el eje del estrés, ¿no? Porque trabaja modulando el eje del estrés, y muchas veces en Hashimoto vemos que está el eje del estrés y el eje inmune, los dos juntitos ahí, y tenemos que trabajar en estos ejes, que hablamos en estos sistemas. Entonces es un re lindo adaptógeno para trabajar en eso, considerando a la persona. También en lo oncológico, solemos elegirlo un montón por estas propiedades inmunomoduladoras para trabajar en cáncer, distintos cánceres ginecológicos, tiene mucha evidencia científica y también un cáncer es una situación en donde hay tensión, en donde hay estrés, en donde hay mucha incertidumbre, entonces por ahí hay falta de sueño, entonces ahí es una linda como modula ambos sistemas, entonces es un lindo apoyo para trabajar en ambas cosas. Pero bueno, también lo usamos. Uno de los usos más difundidos por ahí es esas propiedades que tienen de propiciar el descanso, el sueño y bajar la ansiedad en líneas generales, digamos, ¿no? Pero bueno, también es un gran hepatoprotector y lo podemos trabajar mucho y lo solemos usar mucho para todos los desequilibrios metabólicos, ¿no? Si hay por ahí una tendencia a tener alterado el eje de la glucemia, triglicéridos altos, o problemas así más cardiovasculares. Y los chinos, digamos, si uno va a leer la farmacopea china, los primeros tratados de medicina china, ellos lo usaban mucho para cuando había como fatiga y como falta de aire cardíaca, muy tónico de toda la parte del corazón y del sistema neurocardíaco, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, tienen muchas facetas más de de las típicas que solemos recomendar así más del mainstream, digamos. Ok,
Hepatoprotector, como aclaración para los que no sepan, se refiere al hígado, a potenciar y proteger las funciones del hígado, que a su vez el hígado tiene un millar de funciones biológicas muy importantes. Entonces, a veces esas cosas quedan como, no sé si llegamos a valorar del todo lo que significa que potencie y proteja las funciones del hígado, porque realmente son un montón, o sea, vincula con piel, vincula con vista, vincula con emociones, el hígado es como un... Alguna vez le escuché a alguien decir esto de que si conociéramos mejor el hígado, dejaríamos de usar tanto el corazón como referencia de órgano importante y usaríamos más el hígado. Em, entonces, bueno, es un montón y esto decís, la medicina china, las medicinas orientales, entiendo que tienen un uso ancestralísimo de esto. ¿Y qué hay con respecto a la evidencia, o sea, los trabajos científicos vinculados al Reishi? Bueno, ahí la evidencia sostiene mucho eso de la inmunomodulación y hay algunos trabajos para ansiedad, o sea, sobre todo, siempre, bueno, ahí vos, Juli, en la formación, nosotros lo que vemos es que hay muchos trabajos que son lo que le llamamos preclínicos, que son estudios por ahí no en humanos, sino de laboratorio o animales, y algunos poquitos estudios clínicos que atesoramos, pero por ahí la evidencia es limitada muchas veces en el uso. También no es solamente porque no funcionen, sino porque hay problemas de financiamiento, de patentes, la industria no está yendo a buscar evidencia para el REIGI, sino algunas universidades, y la industria está yendo por ahí a buscar moléculas, como para poder Mm, patentar y armar. Entonces, no hay, hay algunos estudios, hay un estudio muy interesante en fibromialgia, que es un desequilibrio así general de dolor en muscular, que padecen sobre todo población de mujeres, y de neuroastenia también hay unos estudios interesantes como de un cansancio y fatiga general, en donde el Reishi mejora muchos de los síntomas en poco tiempo de uso, digamos, en esos casos. Y también hay estudios en cuanto a evidencia científica, mucho en oncología también. ok. Y por lo que yo vi, son muchas veces orientales, ¿no? O estudios Sí, japoneses. muchas veces ahí com- siempre decimos de mirar los autores y son de o las allá. universidades. Sí, muchas Ah, universidades. Ellos son re ok. pioneros en eso. Ok. Y teniendo un uso ancestral así como tan... eh, bueno, nada, es cuestión de validar lo que 5.000 años de medicina tradicional ya saben. Pero bueno, siempre está de por medio esta situación de los intereses económicos detrás de qué se estudia y qué no se estudia, qué se puede patentar. Justo el reishi, no sé en particular, entiendo que es un hongo cultivable, que una persona puede hacerse un cultivo de reishi en su casa si quiere. Lo que pasa con los hongos un poco es eso, es que son accesibles, más o menos, algunos requerirán más dificultad o un entrenamiento mayor o estudiar un poco, pero dentro de todo se pueden cultivar o encontrar en la naturaleza. Justo el fin de semana me encontré con una chica que vivía en Misiones y los encuentra en el bosque, o sea, sale a caminar y se encuentra reishi, se encuentra trametes, cola de pavo. Así que bueno, es una medicina, digamos, disponible, no es algo que se pueda patentar y que se lo quede, digamos, una industria o una empresa. Y pasamos al siguiente, a la melena de león. Eh, la melena de león, este hongo, no sé si lo vieron, este hongo blanco que justamente se parece a la melena de un león, es muy lindo y incluso muy rico. Entiendo que se usa mucho también en gastronomía, más allá de la suplementación. Es en particular un hongo que se suele comer. El reishi no tanto, ¿no? No es tan, es más Claro, maderoso. el reishi sí es cultivable. Acá en Argentina crecen algunas dentro de su, como si fueran primos, así ganodermas dentro de su misma especie, que también tenemos, bueno, hay muchos hongos que tenemos acá a nivel local que no tenemos estudiados
sus propiedades, ¿no? Todavía. Eso es interesante para hablar por ahí en otro momento, pero bueno. El reishi es un hongo más leñoso, se pone duro cuando lo cultivamos, lo cosechamos, y es muy difícil de incorporar en la alimentación. Muchas veces en distintas tradiciones se utilizaba como un tecito de reishi, se hacía como una infusión o una decocción de reishi, pero para comerlo así solo es como comer madera directamente. En Ok, cambio, la melena de león es un honguito bien blandito, así como si fuera un champiñón, una gírgola que se pueden comer, y es súper rico, no crece acá y en los espacios en donde crece nativo es como está protegido porque mucha gente con este boom salió a buscarlos y bueno, se está tratando de proteger su hábitat, digamos, en eso, pero es fácilmente cultivable. Bueno, hay que tener cierta instalación, cierta maña, ciertos requisitos para poder cultivarlo domésticamente, pero sí es algo que se puede hacer. Y sí, es un hongo que es súper delicioso, muy, muy, muy delicioso y también muy flexible para cocinar. Se pueden hacer cosas re ricas y re lindas. Súper recomiendo que lo utilicen porque, bueno, en lo alimentario los hongos son alimentos funcionales, digamos, ¿no? Que tienen como su parte de ser alimento. Tienen nutrientes, porque tienen proteínas, porque tienen vitaminas, minerales, pero también en la parte funcional siempre mencionamos que en estudios de poblaciones que consumen regularmente estos alimentos, por ejemplo los hongos, tienen menos riesgo de tener cáncer, menos riesgo de tener enfermedades metabólicas, menos riesgo de tener distintos tipos de patologías, ¿no? Entonces nos ayudan en distintos beneficios extra que solamente con tener una proteína o una macromolécula, digamos, ¿no? mm, Nutricional. mm, En ese sentido, desde la alimentación también es un re lindo vehículo de vincularnos con ellos en el día a día. Y bueno, un poco el mainstream de la melena de león es toda la parte neurocognitiva, de mucha protección. Tiene muchísimas moléculas que protegen el sistema nervioso y que de alguna manera nutren y bajan la neuroinflamación del sistema nervioso y tiene otro tropismo, o sea, el sistema nervioso y el sistema gastrointestinal, digestivo. Entonces es como un rehonguito del eje intestino-cerebro. Tiene muchas fibras prebióticas que mejoran mucho la microbiota y que también la podemos utilizar para trabajar en síndrome de intestino irritable o en SIBO o en patologías digestivas para gastritis, acidez, Helicobacter pylori, o sea, todos trastornos digestivos que realmente mejoran un montonazo con el uso de la melena de león. Por ahí no es como su mayor marketing, si se quiere, o conocimiento general, pero es una de las formas en las que yo más la uso para trabajar en lo digestivo. Y en cuanto al tropismo neurológico, principalmente la utilizamos para trabajar en enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson, en Alzheimer, hay mucha evidencia y hay estudios científicos también hechos en esas poblaciones, súper interesantes también como protectores de déficit cognitivo, sobre todo en etapas iniciales, digamos, ¿no? Cuando empezamos a notar una queja cognitiva, alguna demencia leve o inicial, ahí apoya mucho el abordaje. Em, y para Parkinson también la utilizamos. ok. Me gustaría preguntarte una palabra que no todos conocemos, que es tropismo. ¿A qué te referís con que tiene Tropismo. tropismo? Como afinidad sería, o sea, o trabaja en el sistema nervioso y trabaja en el sistema gastrointestinal. Eso sería como tropismo. Tiene como afinidad para trabajar o modular esos sistemas. Ok, bárbaro. Y en ese sentido también se puede pensar la melena de león estratégicamente de manera preventiva, ¿no? Para la tercera edad, para las personas que ya son mayores, digamos, o tienen cierta edad, de poder empezar a incorporarlo como una estrategia preventiva, digamos, para cuidar todo el sistema nervioso. Súper, se puede trabajar en eso y también cuida mucho el sistema digestivo. Siempre hay que chequear el sistema digestivo en esos casos.
y se puede usar, sí, de forma preventiva, muchas veces la utilizamos. Algo que por ahí está bueno aclarar es que muchas veces, bueno, hay un estudio chiquitito, pero interesante, en el que muestra que por ahí jóvenes de una universidad utilizaron melena de león por varias semanas y se le hicieron test como de inteligencia y cognitivos y se evaluó un poco eso, si había un antes y un después y no hubieron muchos cambios y resultados. No es que eran más inteligentes estos jóvenes de 20 años sin patologías universitarios por la utilización de la melena de león. Entonces, un poco nosotros ahí volvemos a renombrar, como yendo a la parte más de concepto, lo que es un adaptógeno, ¿no? Y lo que es una modulación. O sea, si hay un sistema necesario para que se module, si hay una deficiencia, un deterioro cognitivo leve, ahí modula el adaptógeno, ahí ayuda a adaptar. Si no hay ninguna deficiencia, si no hay ninguna necesidad, no es que nos hace más inteligentes, digamos, en ese Ok, aspecto o en ese sentido, ¿no? buena Eh, aclaración. Interesante también, porque bueno, muchas veces también escucho, no, estoy tomando melena de león porque tengo que rendir exámenes o cosas. Bueno, puede ser, pero también entender un poco las funciones y desmitificar algunas cosas está bueno también con la evidencia que vamos teniendo. Ok, buenísimo. Sí, puede ser algo también que funcione sugestivamente, ¿no? Como, bueno, si creo que me va a hacer mejor tomar melena de león. Pero bueno, está bueno revisar esta evidencia y no tomar cosas por tomar, que hoy también hay mucho de eso, de que hay 10 millones de suplementos para tomar y Ujú. tenemos que tomar todos y nada, te termina estresando más de lo que, como si todo fuera necesario. Ahora, no sé, la creatina tiene un montón de estudios que hace bien y todo el mundo a tomar creatina. Y después mi mamá, por ejemplo, me mandó algo que era el NAD con resveratrol, como otras cosas que se ponen de moda y de repente, pero bueno, está Y bueno nos olvidamos por ahí de las otras bases, de los otros pilares, ¿no? De las plataformas de la salud. exactamente. Che, Sabri, y ahora vamos con el Cordyceps, este hongo que es bastante particular, que, que creo que viene más de la medicina tibetana, ¿no? Bueno, sí, se puede encontrar, o sea, originalmente el Cordyceps que se usa allá no es exactamente el mismo tipo de Cordyceps que usamos acá, pero comparte mucho de las propiedades. El Cordyceps sinensis es ese que crece en esas laderas, y nosotros utilizamos el Cordyceps militaris como si fuera un primo que comparte muchas de las propiedades. Y es un hongo distinto porque, bueno, no es un hongo así bien de sombrero y crece como un hongo parásito en algunos insectos. No es que el Cordyceps militaris después lo podemos hacer crecer a nivel el cultivo, digamos, en otros sustratos que no necesariamente tengan que ser insectos cuando los cultivamos así para utilizar y hacer los adaptógenos. Pero bueno, tiene esa como particularidad distinta y tiene varias cosas ahí llamativas, digamos, en líneas generales. Pero bueno, es uno de los hongos que, que por ahí redefine el concepto de adaptógeno. Realmente es un hongo con grandes propiedades energéticas. Trabaja mucho en la parte de la generación de la energía del cuerpo, digamos, de la respiración celular. No sé si alguien ubica el ATP, lo que es, pero bueno, son como en donde está nuestra fábrica e industria de la energía en nuestras mitocondrias, en nuestras células. Y el Cordyceps propicia esa generación, ¿no? Esa regeneración. Lo han usado muchos atletas olímpicos, conocido por ahí desde ahí para mejorar realmente el rendimiento deportivo y la oxigenación del cuerpo. Que bueno, también eso, en potenciación de salud está buenísimo, pero en un montón de enfermedades y de desequilibrios, tener esa herramienta mitocondrial realmente está buenísimo para potenciar, ¿no? Cuando hay fatiga, cuando hay cansancio, cuando hay agotamiento. Muchas veces lo utilizamos en esa clínica, digamos, ¿no? De cansancio, de fatiga. Y eso sería como lo que hablamos ahí, lo más mainstream, lo más conocido.
Y por ahí después yendo un poco más al detalle de cómo lo usamos a veces en la clínica, hablando de esto de los tropismos o de los lugares en donde el hongo trabaja en el cuerpo. En particular tiene muchas veces tropismo con la parte pulmonar. Lo utilizamos mucho para personas que tienen por ahí EPOC o problemas de respiratorios crónicos, asma, EPOC. Ayuda mucho, aparte a la respiración celular, al tropismo pulmonar y también tiene tropismo renal en la parte de los riñones. Lo utilizamos muchas veces cuando queremos tonificar. Bueno, desde la medicina china también se usa mucho en distintas tonificaciones en ese sentido, pero nosotros lo usamos por ahí cuando hay desequilibrios en toda la zona renal o riñones disfuncionales, nos ayuda un montón en esos casos también, como herramienta así distintiva. Ok, o sea que mejora las funciones del riñón, los pulmones, como que cada aptógeno tiene simpatía ahí por determinados órganos. Em, la respiración, el oxígeno, el rendimiento. Entiendo que tiene alguna influencia también en lo que es libido, fertilidad, ¿puede ser? Sí, hablamos poquito de esta parte, pero yo trabajo mucho en Ah, mira, fertilidad, en ciclo de mujer y eso no surge mucho. Pero sí tiene re lindos estudios también, Juli, gracias por nombrarlo. En ese sentido, le llaman el Viagra, el Viagra de los Himalayas. mira. No es que particularmente sea parecido al Viagra, pero sí por ahí en refuncionalizar todas las funciones sexuales, tanto en mujeres, hay estudios, como en hombres, em, en general de ser como un tónico sexual, de mejora de libido y de energía. Ok, Está muy vinculado a todo lo energético, ¿no? Cuando uno está con mucho decaimiento y eso también solemos verlo como patologías asociadas, pero bueno, también mejora mucho la fertilidad, la calidad espermática. Hay unos estudios súper lindos ahí con ese sentido. ok, o sea, se puede pensar como una estrategia natural para, que siento que hoy es un tema que está muy presente, ¿no? En nuestras sociedades se escucha cada vez más los problemas de fertilidad, de búsqueda de embarazo, puede ser una estrategia, digamos. Eh, está bueno saber que acompañas esos procesos. Sí. Ahí es donde vemos que por ahí la estrategia es global y puede ser una herramienta dentro de una estrategia general de fertilidad, porque siempre cuando hay temas de fertilidad hay que evaluar muchas cosas, digamos, en el cuerpo, muchas deficiencias, inflamación, en la parte como personal, vínculos, social, emocional también, ¿no? Pero sí, sin dudas puede ser una muy linda herramienta para acompañar todo el proceso, Mm. toda la estrategia. Sí, y justo con el Cordyceps se me vino a la mente, pero creo que es para todos los adaptógenos, que nosotros acá estamos hablando como muy enfocadamente en todo lo que son capaz las influencias más del plano fisiológico o biológico, y creo que todo esto, o sea, tiene sí o sí un impacto en lo psíquico, ¿no? Como sentir más energía, sentir más libido, como se me hace muy claro vincular eso como, bueno, con el deseo, con la motivación, con las ganas. Eh, Eso también lo ves, digamos, dentro de tu encuadre, lo trabajás como te surgen cosas del plano más psicológico, que entiendo que no sos psicóloga, pero dentro del espacio que ofreces te presentás ya como un acompañamiento terapéutico para todo lo que es lo anímico, lo psicológico, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es acompañar como procesos longitudinales, ¿no? Como de una persona por ahí. Bueno, por ahí hay personas con las que tengo un encuentro y hacemos un encuadre y ya es suficiente, pero por lo general a lo que me dedico es acompañar a todas las personas en un proceso, y en ese sentido sí tiene, o sea, el encuadre terapéutico, la consulta o el acompañamiento ya es algo terapéutico en sí mismo, digamos, ¿no? Uno ponerse a disposición de trabajar todo lo que es el vínculo terapéutico con un profesional. Una paciente me decía el otro día, vos sos mi adaptógeno, me decía también, como este espacio, ¿no? Y bueno, eso es lindo, como no es particularmente yo o algo, pero sí poner al trabajo
al servicio, digamos, de un acompañamiento, creo que tiene algo muy de lo terapéutico y obviamente consideramos la esfera no solamente el terreno biológico, como hablábamos, sino el terreno emocional, el terreno social. Y en fertilidad eso es súper importante también de poder acompañar, pero también en alguien cursando un tratamiento oncológico, alguien cursando cierta imposibilidad o queja neurocognitiva o de sus familiares. Bueno, sí, siempre vamos acompañando todo lo que mueven los desequilibrios para bien y para mal, ¿no? O sea, para los lugares difíciles y también los lugares de reencuentro también. Porque uno puede ir reencontrándose con muchas facetas de uno mismo, familiares también, a partir de ir acompañando procesos en general. A veces se puede profundizar y pueden mejorar vínculos, ¿no? No por ahí la enfermedad no mejora o tiene algún pronóstico, pero sí la sensación de salud, como eso a veces está por separada. Mm, qué lindo, Bueno, sí. ahí entramos en otros campos. En otros campos, muy interesantes, sí. Siento que todo esto que hablamos de vuelta, nos abocamos mucho a lo que es lo fisiológico, pero a nivel anímico tienen un rol súper interesante y se pueden pensar también como estrategias. De hecho, hay muchos psicoterapeutas que están incorporando adaptógenos en su encuadre para hacer esto, procesos psicoterapéuticos, procesos emocionales, porque bueno, cada vez más estamos entendiendo y reconociendo, creo que la medicina integrativa eh, lo pone muy bien y este concepto de la psiconeuroinmunoendocrinología, de que somos uno, o sea, está conectado todo lo que es lo biológico con el sistema psicológico y habrá terapeutas que trabajen más desde el terreno fisiológico y terapeutas que trabajen más desde lo psíquico, que bueno, son ambas, se afectan recíprocamente. Bueno, Sabri, estamos ya llegando al final. Me gustaría preguntarte si te quedan ganas de traer algún adaptógeno más, traer algún fungi o alguna planta adaptógena que no hayamos nombrado, que uses mucho, que tengas muy presente en tu encuadre. Yo trabajo mucho con el cannabis. Ahí va. Y sí, bueno, y con hongos, con un montón, también con plantas, no, en general, pero no una por sobre otra, digamos. Ok, están todas ahí en tu Pero boticario de herramientas. sí, tengo Eh, más o menos afinidad con algunas o las conozco más. También es como un vínculo personal que uno va armando con las herramientas, ¿no? Ahí de confianza, de saber como, esto huele para acá, como algo más intuitivo y que se basa en experiencias. Pero no. y me surgió la pregunta ahora que lo decís, en tu proceso personal y de salud, ¿hubo alguno que haya marcado un punto de inflexión o un momento en el cual te haya acompañado de una manera muy marcada, clave, diferencial? Sí, sí. Yo tuve hace unos años un proceso personal movido, tuve un accidente haciendo deporte en la montaña grande, una fractura, un rescate complejo, una rehabilitación complicada de la pierna, me fracturé la rodilla. Y después se incendió mi casa a los pocos meses. Así que estuve con un momento ahí de bastante complejo. Pude estar del lado de eso, ¿no? De paciente. Eso a mí me ayudó un montón para entender y realmente apoyarme en estas sustancias en mi proceso personal. Usé el cannabis un montón como manejo de dolor de aceptación también, ¿no? Los adaptógenos y muchas sustancias por ahí también desde la suplementación. Sí, como que realmente tuve un enfoque para mí misma de la medicina integrativa y bueno, y las microdosis, para eso no había nombrado, microdosis de silo me ayudaron a poder darle una profundidad a mi proceso y a un vuelco re lindo. También, ¿no? Difícil a veces,
momentos mejores, momentos más difíciles, pero sin duda fue como afianzar este camino, esta mirada hacia mí. Ok, qué bueno, qué lindo contar con todas estas herramientas para cuando llega el Ujú, momento de uno tener que atravesar una situación o estar en un momento difícil. eh, en mi camino también fueron como muy claves en determinados momentos, las microdosis de silo, los adaptógenos, cada uno como que tuvo su momento de acompañarme en distintas cosas. Em, Así que bueno, Sabri, muchísimas gracias por este conversatorio, fue hermoso, yo me quedo muy contento de todo lo que charlamos. Para las personas que les interese conectar con Sabri, que les haya... Ah, me faltó preguntarte, formaciones, ¿estás haciendo algo hoy? ¿Estás ofreciendo? sí. Contanos un poco. Tenemos un equipo equipo Funga, en el que ofrecemos distintas formaciones sobre esto. Son formaciones profundas, como decía Juli, por ahí en donde buceamos un poco más en los mecanismos, contamos un poco lo que estábamos contando acá, de cómo los utilizamos, enseñamos a mirar, a vernos, abrimos más preguntas en ese sentido y le damos una profundidad al uso de adaptógenos y también a la psilocibina y lo que se sabe, los alcances. Así que bueno, bienvenidos. Estamos dando siempre formaciones continuas en ese sentido. Así que a quien le interese, nada, formarse más, una formación como muy desde nuestra experiencia clínica también y desde nuestras investigaciones científicas, como nuestro masticar y llevar a lo práctico, o es lo que buscamos. Ok, ok, hermoso. Bueno, equipo Funga. Linda palabra, funga, viene de que está clasificada la flora, está clasificada la fauna y está la funga, que es un reino aparte, el reino fungi. De vuelta, para los que la quieran encontrar a Sabri, que le quieran hacer una consulta individual, la pueden encontrar en la web de Miselic, ahí pueden ver su perfil, su trabajo, su forma de trabajar y el link para agendar un turno con ella. Si lo necesitan, también nos pueden pedir el contacto. Y para las formaciones, buscan en Google equipo Funga y las van a encontrar. Una charla divina, hermosa. Ahora vamos a cortar la grabación y vamos a pasar a la sección de preguntas para los que están en vivo. Para la semana que viene vamos a tener un conversatorio sobre microdosis, ya que la nombraste ahí al final. Vamos a estar conversando con Bárbara Reiter, terapeuta de micro. Así que eso, chivo para el próximo encuentro. Cerramos la grabación. Muchas gracias, Sabri. Muchas gracias, Juli.